bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo 23 favoritos del 2023. Antes de empezar, quería dar las gracias a todas aquellas personas que estáis desde que empecé este canal. Mil gracias. Y también agradecer a todas aquellas que poquito a poco os vais sumando a esta pequeña gran familia. De verdad, de corazón, gracias. Este canal simplemente se inició para compartir mi proceso en el tema de ahorros, en el nuevo sistema de ahorros que empezaba a utilizar en 2021, en el sistema de sobres, compartir un poco mi experiencia y ver la evolución a lo largo del tiempo. Y la verdad que inspirar y ayudar a gente a que se motive para empezar a ahorrar o para hacer las cosas de otra forma es muy gratificante, así que si conoces a alguien que le pueda servir este contenido, que le pueda ayudar, compártelo, dadle like a estos vídeos y suscribiros si aún no lo estáis para poder ayudarme poquito a poco a posicionar el canal en YouTube y ayudarme con el tema del algoritmo. Ya tú sabes cómo funcionan estas cosas. También comentaros que tengo página de Buy Me a Coffee, así que si a alguien le apetece invitarme a algún café de manera virtual, que lo haga por esa página. Quien quiera y quien pueda, se agradece cualquier tipo de ayudita económica, ya que de momento, al menos yo, no está pagado esto, la verdad. También comentar que de cara a este 2024 he creado unas plantillas digitales para hacer el presupuesto mes a mes. Para la gente que quiera ser miembro de esa página de Buy Me a Coffee podrá acceder a este tipo de plantillas que he ido diseñando de manera personalizada. Os dejaré un enlace en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo y apoyarme. Por otro lado, comentar que también tengo un segundo canal. No solo le dedico tiempo a este, sino que le dedico tiempo también a otro segundo canal porque me apetece, porque quiero, porque me gusta. En ese segundo canal lo que hago son comentar películas que he visto recientemente mientras me maquillo. Si os interesa esa temática, os dejo también el enlace por aquí abajo y le podéis echar un ojo a todos los despropósitos que me hago en mi precioso rostro. Y también hago gameplays de los Sims 4, por si también pues le interesa a alguien esa temática. Ahora sí, hecha esta cuña publicitaria, porque si yo no me hago publicidad nadie lo va a hacer, querida, empiezo. Como os he dicho al principio, este vídeo se trata de los 23 favoritos del 2023. Siempre que se acaba el año, me gusta hacer un repaso de todo lo que me ha ido sucediendo, de todas las cosas que me han podido pasar a lo largo de ese año. Lo suelo hacer en mi bullet journal, hago una revisión, ya sea mes a mes, hago esa revisión y a final de año repaso todas esas revisiones, me las leo, veo cómo me sentía, qué pasaba en cada una de mis etapas durante ese año. Y al hacer esta reflexión en escrito, pues me apetecía compartirla con vosotros. No sé, se me ocurrió un día decir, ay, ¿por qué no hago un vídeo de favoritos pero de todo el año? Ah, ¿y por qué no hago 23 favoritos de todo el 2023? Ella creativa, ya tú sabes. Por lo que os invito a que hagáis esta reflexión. Si no son 23, al menos sacar una sola cosa de cada uno de los meses de este 2023. Una cosa, no me gusta llamarle positiva, pero una cosa que os haya enseñado algo, que os haya aportado algo, no solo a nivel físico. No es algo que tengáis, que también pueden ser cosas físicas, en plan, me he comprado un coche, pues bueno, pues ole tú que te has comprado un coche. Si eso es algo a destacar, pues felicidades, destácalo, ¿por qué no? Pero cosas más bien en experiencias, sobre todo me gusta basarme en temas de experiencias, situaciones que hayan podido suceder, así que me gustaría muchísimo leer vuestros favoritos de este 2023. De verdad, si no es algo que hagáis habitualmente, os lo recomiendo. Yo creo que hacer una reflexión, no solo una vez al año, pero hacer una reflexión final me parece algo bastante interesante. Al menos yo creo que cada uno puede descubrir muchas cosas positivas. No me gusta usar esta palabra, pero
yo creo que se puede llamar positivas, por lo que dejádmelo en comentarios que estaré encantadísima de leeros. Y lo dicho, si no son 23 de este año, pues una sola cosa en 30 días de media que tiene los meses de cada año, yo creo que se pueden sacar. Así que de verdad os reto a que lo hagáis y que me lo dejéis en los comentarios, claro, aunque sea pues varias cositas, da igual, si son cosas muy personales, muy íntimas que no queráis compartir con esta pequeña gran familia, pues yo que sé, 4 chorraditas, y a ver si nos animamos un poco a que esto sea más bidireccional, que haya un feedback entre todos. Inicialmente no tengo pensado seguir ningún orden en concreto, ya cuando lo edite decidiré si lo agrupo por temáticas o no lo sé. De momento pues yo me he apuntado aquí 23 cosas, que lo tengo aquí en la chuletita, claro, no penséis que yo me voy a acordar de todo. Tengo aquí un guioncito, una cosita aquí para ir siguiendo. Dicho todo esto, empiezo. Haber tenido la oportunidad de viajar, el viajar sola. Este año he viajado a Zaragoza, me fui un fin de semana, bonita ciudad, la verdad que me sorprendió, un frío de la hostia, hacía un frío del carajo. Creo que fue en enero y creo que fue el fin de semana que preveían que haría más frío de todo el año y efectivamente, o sea, luego además me destrocé los talones con unas botas horribles que tiré en el momento en que llegué a casa porque solo me llevé un calzado, era un fin de semana, no me iba a llevar mucho más, y luego además también me llevé un jersey que me habían regalado que me llenó todo de pelusa. Estuve como 4 o 5 días quitando pelusa de ese jersey. Ese jersey está actualmente en la basura. Me fui en mayo a Las Palmas de Gran Canaria. ¡Qué preciosa isla! Me pareció espectacular. Alquilé un coche y me fui pueblo a pueblo. Estuve unos 7 u 8 días, no me acuerdo muy bien. Me pareció preciosa. Tengo ganas de ir a ver el resto de las islas. Tenerife, por supuesto. Fuerteventura ya fui hace muchos años y me dejó un poco loca por el aire. Me recomendaron mucho ir a Lanzarote y posiblemente este año 2024 me planteé volver a las islas. Las quiero ver todas y quiero disfrutar de todas ellas. Lo dicho, Las Palmas me parecieron preciosas. Unas carreteras de película, o sea, me daban ganas de parar el coche y ponerme a hacer fotos a las carreteras rodeadas de árboles, pasando por pueblos increíbles, de verdad. Yo me enamoré de esa isla, así que me quiero enamorar de todas y cada una de ellas. Y por último fui a Nueva York, una ciudad a la que ya había estado, pero me hacía ilusión ir en otoño. Sí que es verdad que hizo bastante frío y si te tocan días que llueve pues no lo disfrutas igual, eso es así. Pero bueno, Nueva York, es increíble. Nos encontramos varias situaciones un poco feas, pero bueno, es una gran ciudad. Y bueno, también cuando se manifestaron por que le pedían a Biden que dejase de meter dinero y cositas así, o sea, en el tema de Gaza y todo el rollo eso, se manifestaron en la Grand Central Station y lo pillamos la manifestación, o sea, todo rodeado de policías en todas y cada una de las puertas de entrada. Si no tenías billete no podías entrar a ver la estación, o sea, no ibas a pasear por la estación. Habían helicópteros sobrevolando la zona, bueno, un espectáculo, una americanada total. Increíble, la verdad. Bueno, pasamos de cruzadas, o sea, pasamos de rasquis, o sea, ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, nada de eso, y nos lo comimos, pero bueno, es Nueva York. Y luego también en ese viaje fuimos a Washington y Washington me encantó, me pareció una ciudad preciosa. La zona para visitar, la zona de Smithsonian y demás es enorme y lo bueno es que puedes coger un autobús que te lleva por todas esas zonas más turísticas por $1 y la verdad que estaba muy bien. Nos hizo muy buen tiempo, así que íbamos con el jerseycito, con el solecito y disfrutando, y muy recomendado, lo recomiendo muchísimo. Dejar de tener miedo por expresar lo que pienso y lo que siento a diferentes personas de mi entorno. Es algo que siempre me ha dado miedo, como he dicho. El darte cuenta que si simplemente lo dices con buenas palabras, con amabilidad y con el corazón en la mano, la cosa simplemente desaparece y se aclara todo. Ya está, pasa página.
y no sé, es algo que siempre me ha costado y este año pues he empezado a hacerlo y la verdad que pues lo agradezco. Soltar relaciones que no me aportaban nada hoy por hoy y retomar otras que estaban en el olvido y que realmente no sé por qué estaban en el olvido. Es algo que agradezco muchísimo de este 2023, dejar de tener miedo de soltar esas relaciones, pues lo dicho, que es que sentía que ya no servían para nada, ya no me llevaban a ninguna parte con esas personas, por lo que de verdad que ha sido bastante liberador. Y además retomar otras relaciones que por X o por Y pues estaban olvidadas y es algo que bueno, que sí que realmente pues te aporta a tu día a día y agradezco muchísimo. Voy a repetir mucho el agradezco muchísimo, pero es que es así, es que es algo, son los favoritos y pues yo lo agradezco todo. Poder disfrutar del espacio que ocupo en casa de mis padres, el tener mi propio espacio, mi habitación, mi despacho, una salita en la que paso muchas horas, sobre todo en invierno cuando le da el sol, es súper agradable pasar las horitas ahí, los fines de semana, y es algo que disfruto muchísimo. Redecorar un poquito mi habitación, ponerle esos postercillos, estos de aquí, en una estantería que tengo decorar 4 cositas, ir dándole mi toque, aunque sea no es mi casa, pero pues ir poniendo un poquito mi granito de arena en los espacios en los que yo habitualmente estoy, para sentirme más a gusto y que estoy en mi casa. Hacer declutter de todos mis cajones, armarios y de todo mi espacio. El hacer una limpieza profunda cada cierto tiempo, sobre todo en el cambio de estación, es algo que me ayuda muchísimo a ver todo lo que tengo y ver que no necesito muchas de las cosas que al final me he ido comprando. Ser consciente de ello y hacer declutter de vez en cuando a mí me da mucha conciencia sobre todo lo que tengo. Volver a estudiar inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Hace muchísimos años yo me apunté, bueno, cuando tenía 18, 19. Iba a bachillerato. Pues así con los dinosaurios. Yo estuve estudiando en el primer curso, o sea, empecé en la Escuela Oficial de Idiomas, empecé a estudiar inglés y hoy por hoy, si hubiese seguido, ya tendría mi titulito y mis méritos para la oposición. Pero cuando tienes 18 años no piensas en que cuando tienes 35 te vas a apuntar a unas oposiciones donde te irían bien tener ese tipo de titulitos. Me alegro de haber retomado los estudios, además que esto, quieras que no, pues me da un poquito de ganas de estudiar otras cosas. Tener ganas de estudiar una carrera, en este caso criminología. Me gustaría retomar los estudios universitarios. Yo me saqué mi carrera en mi época, pero no fue muy fructífera esa carrera, por lo que bueno, estuve dando vueltas hasta que ahora pues estoy trabajando de interina para la Generalitat. El hecho de estudiar una oposición y el volver, por ejemplo, a retomar el inglés, pues hace que me genere pues ganas de estudiar una nueva carrera. Así que sería ese otro de mis favoritos. Ser capaz de aprobar unas oposiciones por segunda vez. En mayo tuvimos unos exámenes de oposiciones de un proceso de estabilización aquí en Cataluña. Los aprobé. El problema está en que la organización fue una puta mierda y tuvimos que repetirlos en julio, que también los volví a aprobar, por supuesto. Bueno, por supuesto, tampoco por supuesto, claro, podría pasar que no. Obviamente no tengo plaza, ya que hay muchos interinos con mucha más antigüedad que yo, pero el hecho de estudiar y saber que eres capaz de sacarte una oposición es muy gratificante. Todas aquellas que os habéis apuntado a oposiciones o que estéis en el proceso, sabréis que es duro, pero luego cuando ves que puedes con ello, se ve de otra forma. Haber retomado este canal y además mostrarme ante la cámara, grabarme y enseñaros mi jepeto
cosa que me daba mucha vergüenza hace pues en el 2021 cuando empecé el canal, y este año pasado también me daba mucha vergüencita. Pero no sé, también decidí salir de mi zona de confort, pensé, vamos a ver, ¿qué te puede pasar? ¿Te puede pasar nada malo? ¿Qué te pueden decir? ¡Ay, qué pelo más feo! Bueno, chicas, es lo que hay y son opiniones como otras cualquiera, como las que yo puedo tener. Así que pues eso, decidí quitarme las vergüenzas, retomar el canal, porque lo tuve que dejar varias veces. Lo tuve que dejar, o sea, lo dejé porque obviamente no es mi prioridad. Si pasa cualquier cosita, pues voy a apartar de mi vida ciertas cosas que no son, pues eso, no son mis fuentes de ingreso hoy por hoy. Así que son totalmente prescindibles. Esto lo hago por hobby, porque me gusta, y he descubierto que es eso, que es algo que me gusta hacer. A veces me cuesta más o menos porque siento que no tiene el valor o no acaba reflejando el valor o las ganas que yo le he puesto a hacer ese contenido. Pero bueno, poquito a poco ha ido creciendo de verdad, y bueno, pues eso es una de las cosas que me ha gustado de este 2023. Aunque lo haya dejado apartado en cierta medida, el volver a retomarlo y el mostrarme tal cual en el canal. Crear un nuevo canal de YouTube. En ese canal, como os he dicho al principio, cuelgo vídeos de comentar películas. Es algo que me gusta, es algo que me gusta mucho, el cine, la televisión, las series y demás. Y pues gracias a una amiga pues me animé a hacer este contenido, y le quería dar un toque diferente, no solo sentarme y comentar una película. Le quería dar el toque de maquillarme, aunque no sé nada de maquillaje y tampoco sé nada de cinematografía, o sea, simplemente pues a mí pues yo veo una película, me gusta o no me gusta. Entonces a partir de ahí pues hago un resumen de la película en sí y expongo lo que me ha parecido. Si es un contenido que puede interesarte, pues lo que he dicho antes, échale un ojillo y apóyame, porfis. Es muy pequeñito, pero la verdad que me gusta haberme salido de mi zona de confort del tema económico y expresarme de otra forma totalmente diferente. Y nada, es algo que me gusta mucho, el haber pues tenido las narices de plantarme delante de la cámara y haber hecho eso. Volver a jugar a los Sims 4. También en mi segundo canal juego gameplays de los Sims 4 y pues no sé, es algo que me hace mucha gracia el crear una serie es un reto de pobre a rica y hacer cosas que no había hecho hasta ahora, y es ponerme a jugar y grabarlo. Pues otro favorito para sacar. Crear nuevo contenido para este canal y sobre todo para el segundo canal, ya que no tiene nada que ver el contenido que hago en el otro canal con el que hago aquí, pero el crear cositas nuevas, ya sea aquí o para el otro, pues me motiva a seguir creando más y más y más y más cositas. Invertir en una nueva cámara y en un nuevo ordenador es algo que he hecho porque me ha dado la gana, nadie me ha obligado, pero sí que es verdad que sentía que con el ordenador que tenía, bueno, es que ya directamente no me soportaba los vídeos, el editar se me hacía súper pesado, y con este nuevo ordenador esto va que vuela, y la cámara pues me permite grabar en diferentes formatos, ya sea pues grabar en esta cámara, ya sea grabando en mi móvil y también grabar con la propia cámara del ordenador. No sé, eso ha hecho que pues todo lo que hago sea mucho más fluido y mucho más rápido a la hora de crear el contenido que estoy haciendo para el canal poquito a poco. Comprarme todo lo que me apetece gracias al hecho de que, como he dicho, vivo en casa de mis padres, no me piden dinero, no me piden que aporte nada en casa, por lo que todo lo que gano me lo quedo para mí y puedo tener mis caprichos, y si en algún momento me apetece comprarme cualquier cosita, me lo puedo comprar, como por ejemplo pues invertir en ese ordenador. Ha sido a plazos, pero me lo puedo permitir. Si quisiera, igual podría coger el fondo de emergencias y pagarlo. Obviamente no lo voy a hacer porque cada uno tiene pues prioridades, pero el hecho de poder permitirme comprar lo que me apetezca es algo que agradezco también. Seguir con el sistema de sobres debido a una situación que pasé, lo dejé de lado, el tema del sistema de sobres,
durante un par de meses. El hecho de dejarlo me hizo darme cuenta que empezaba a retomar hábitos de consumo poco saludables, entre comillas, y era el navegar por todas las webs y comprarme chorradas, por lo que una cosa muy buena ha sido el retomar otra vez el sistema de sobres y además seguir compartiéndolo con vosotras. Eso es algo que pues lo he notado muchísimo estos últimos meses. Ser constante con mis entrenamientos en el gimnasio o salir a caminar, ser constante con mi actividad física. No pensaba que me fuese a durar tanto esto de la vida fit y la verdad que veo cambios en mi cuerpo y veo resultados, por lo que es algo que cuando eres constante y cuando te propones algo es que puedes, ya está, así de simple, así que pues eso. Hacer por primera vez la dieta keto, noté, porque hoy por hoy no la estoy haciendo, estamos en diciembre, este mes ya no la voy a hacer, pero en enero seguramente que la retome. Noté muchísimo a nivel digestivo, a nivel emocional, a nivel anímico y de energía. Parece una tontería, pero de verdad los hidratos te consumen. No quiero hablar mucho de alimentación porque igual es un tema un poco sensible para según qué gente, pero realmente si es algo que os interesa o que queréis investigar un poquito, yo lo haría. O sea, para mí me ha aportado muchísimo. Y el haberla dejado he notado gran diferencia en cómo me encuentro últimamente. Por eso quiero en enero volver a retomarla. Este mes de diciembre, entre comidas de Navidad y demás, pues no le veo necesidad. Aún así sí que sé que no voy a comer ciertas cosas que antes sí que comía para fiestas y demás. Pero de verdad, si es algo que os llama un poco la atención, os dejaré un enlace de una chica que se llama Manu Echeverry que bueno, es conocidísima en el tema del mundo keto y demás, y os lo dejaré por abajo. Yo empecé realmente la dieta porque me puse a ver chorrocientos vídeos suyos y chorrocientos vídeos de recetas y de consejos y demás que da, y de verdad que si a alguien le interesa se lo dejo por aquí abajo. Correr por primera vez una cursa de 5 kilómetros con una amiga y una cursa de 10 kilómetros con mi hermano. 10 kilómetros para mí, los 5 kilómetros eran más que factibles, bueno, eran 5 kilómetros y medio o algo así, eran más que factibles. Ya había corrido por donde yo vivo unos 5 o 6 kilómetros o incluso 7, pero el correr 10 kilómetros y sin pararme a un ritmo de 6 y algo fue algo para mí que me estalló la cabeza el poder ser capaz de hacerlo. Y ahora obviamente pues me estoy planteando el correr media maratón, pero es que son 21 kilómetros y algo, entonces hoy por hoy no sé si podría, pero haber corrido 10 kilómetros es algo que es gracias al entrenamiento, a la dieta y a la constancia. Sobre todo es la constancia. Sé que es algo que me ha ayudado muchísimo. Saber que soy capaz de hacer algo así, pues no sé, me parece fascinante. Cuando a mí jamás me ha gustado correr ni hacer ejercicio. O sea, la motivación para mí no sirve para nada. Igual para darte el primer impulso, pero lo que te hace llegar al objetivo es la constancia. Redescubrir a Ángel Martín. Este año pasado leí su libro, fui a verlo a Tarragona. En cuanto al monólogo, bueno, no me dijo mucho, me vale muchísimo más su podcast, que también lo empecé a seguir. Dice cosas que me parecen increíbles. Yo creo que esa persona, debido a su brote psicótico, su mente se abrió en canal y yo creo que hoy por hoy está en un estado mental que no es moco de pavo. Me parece que es una persona bastante consciente y a lo mejor no es consciente de todo lo consciente que es y de todo lo abierta de mente que actualmente es. Si no lo conocéis o si no sabéis muy bien qué ha sucedido, os dejaré el podcast y algún enlace de su libro o lo que sea por la cajita de información y os lo recomiendo muchísimo.
seguir con mi camino espiritual. Yo estudio un curso de milagros, es algo que puede ser controversial, pero bueno, es algo personal, no voy a decir ni de qué se trata ni nada, quien quiera pues que busque información. Seguir con este camino, la verdad que me hace darme cuenta de diferentes cosas, de diferentes posiciones que a lo mejor yo he tenido a lo largo de mi vida y que ahora pues me doy cuenta y me responsabilizo de todos y cada uno de mis pensamientos y mis actos. No es que me eche la culpa, sino que me hago responsable de todo lo que pienso. No voy a decir nada más del tema, por si acaso. Retomar el bullet journal desde hace 4 o 5 años. Descubrí este sistema y la verdad que me empezó a ayudar muchísimo a organizarme. Durante los meses de verano y durante ahí algunas semanas atrás lo dejé de lado y noto muchísimo la falta de organización, el no organizarme los días, las cosas que quiero hacer en cada uno de los días, lo noto muchísimo. Y bueno, el sistema de bullet journal es algo muy personalizable que creo que le puede ser útil a mucha gente, y el haberlo retomado, la verdad que lo noto muchísimo en el cómo me organizo el día a día. Despedirme de mi gato. Al volver de mis vacaciones de Las Palmas, me dijeron mis padres que mi gatito estaba ingresado porque, bueno, se ve que le había dado una cetoacidosis y, bueno, que no estaba bien, le fallaban los riñones y demás, y, bueno, estaba ingresadito. Lo fuimos a ver, estuvo una semana ingresadito, lo pudimos sacar, estaba bien, pero no evolucionó positivamente, así que una cosa se fue derivando a la otra. Tenía diabetes, tenía insuficiencia renal que aparentemente iba evolucionando de forma positiva, pero al hacerle un análisis más en profundidad, más específico, vieron que no, que estaba mal, que ese fallo renal pues no se recuperaba. Entonces estaba muy mal. Lo he dejado para el final, pues eso, me pude despedir de él. Podría haber sido muy diferente, haber vuelto de vacaciones y que ya no estuviese, eso me habría roto el corazón. Y bueno, al estar tan mal y tenía 17 años, es que no se recuperaba y, bueno, lo pusimos a dormir y bueno, igual esto le parece un poco alarmante a según quién, pero yo no quise incinerarlo, así que nos lo trajimos a casa en una jardinera donde, bueno, había una planta milenaria, básicamente. Lo pusimos ahí y esa planta nunca había dado flor y a los meses dio una flor preciosa, así que, bueno, nada, esto te demuestra que la materia no se destruye, sino que se transforma y bueno, es algo muy simbólico, pero en fin, estaba en esa flor. Y nada, agradezco el poder haberme despedido de él y todos los años que he pasado con él. Lo he dejado para el final porque sabía que esto iba a pasar. Hace ya 6 meses, pero en fin, pues duele. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si hacéis este ejercicio, me encantaría leeros en comentarios y saber cuáles son vuestros momentos, situaciones, experiencias o cosas favoritas de este 2023. Creo que no me he dejado ninguno. Si me dejo alguno, pues ya haré en plan voz en off o alguna cosita de estas, o lo apuntaré en la pantalla, no lo sé. Pero bueno, si me dejo alguno, pues ya me disculpáis. Por mi parte, nada más. Os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta luego.